Que Dios les bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana que Dios nos ha regalado. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor Jesús con todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a hacer una oración especial. Señor Jesús, en esta hora, gracias le doy, mi Rey, mi Dios y Salvador Jesucristo, porque nos permite esta mañana tan hermosa nuevamente compartir su palabra, Señor. Que sea usted tocando a alguna joven, alguna señorita y alguna mujer, Señor, que pueda estar escuchando este mensaje, que sea de bendición, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hable, Señor, a través de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, yo les había prometido que iba a hacer un video que hablara de la santidad. Pues ya que ustedes saben, estoy promocionando la continuamente y lo haré más seguido, un poco más en Instagram y también en Facebook. Entonces vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Van a ser 3 cosas que vamos a ver. Vamos a explicar con la ayuda del Señor Jesús la identidad interna. Vamos a explicar la identidad externa. Y vamos a explicar lo que te influencia y a quién agradar. Y por último, vamos a cerrar. Y bueno, vamos a empezar con la parte número 1, que es la identidad interna. Y para ello vamos a leer en el nombre de Jesús Jeremías 18, 2 al 6. Dice, en el nombre de Jesús, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos entonces que aquí el alfarero está trabajando, y si usted ha visto cómo trabaja un alfarero con el barro, usted sabrá perfectamente cómo es este asunto de trabajar con el barro. Lleva mucho cuidado. Entonces está la rueda, ¿verdad? Y está el barro formándose. Se empieza desde adentro, ¿verdad? Se empieza a formar desde adentro, no se empieza desde afuera. Sabemos que cuando hay un jarro de barro, el jarro de barro está coloreadito, pintadito por fuera, tienen algunos detalles preciosísimos, unas florecitas por ahí, pintados a mano, ¿verdad? Pero no empezamos así. El alfarero empieza por lo de adentro, empieza a trabajar con el barro, empieza a formar, a darle forma. Conforme le da forma, va terminando, y cuando ya está todo lo interno bien hecho y preparado, deja la preparación secar, y entonces viene lo externo, entonces viene a trabajar con lo de afuera. Resulta de que este barro se echó a perder en las manos del alfarero, y entonces el alfarero tuvo que hacerlo nuevo, nuevo completamente. Y de la misma manera Dios hace con nosotros. Quiero recordarte que Jesús te ama y que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces Jesús a nosotros nos toma como esas vasijas y nos moldea nuevamente. Ciertamente este mundo está lleno de pecado. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos decir que no somos pecadores. En cierta ocasión le hemos fallado a Dios, pero Él, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, al escogernos Él a nosotros primero, venimos a ser sus hijos, y Él nos hace vasijas nuevas. La escritura nos dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero quiero enfocaros en que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Jesús te eligió a ti y a mí para hacernos unas vasijas nuevas. Entonces Dios comienza primero con el interior. Eso quiero es lo que tú aprendas del número 1. La identidad interna. Dios va a comenzar a trabajar contigo internamente primero. En cuanto llegas al camino del Señor Jesús, ese es el primer cambio que tenemos que tener. El cambio es interno. Dios va a trabajar con nosotros internamente. Yo no puedo pedirle a un alma que apenas está llegando al camino de Dios y que apenas está conociendo de Jesús, pedirle que inmediatamente cambie su estructura externa. Yo no puedo decir a ese barro, ¿sabes qué? Déjame pintarte por fuera, ponerte unas florecitas bien bonitas y lo de adentro, no importa, así como estés, porque ese barro puede que por dentro esté quebrado, puede que ese barro esté dañado, puede que ese barro necesite curación. Entonces, si yo trato de adornarlo por fuera, de nada me va a servir. ¿Me entiende? De nada me va a servir. Tiene que ser primero el cambio interno. Y si toca que quebrar esa vasija y volverla a hacer, lo va a hacer. El Señor Jesús lo va a hacer. Entonces, primeramente, Dios va a hacer un cambio en usted y en mí interno. Interno. Vamos ahora a leer Colosenses capítulo 3, verso 3. Del 3 en adelante vamos a leer. Dice así, verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, como volvía a decirle, la vasija muchas veces va a ser quebrada. Vamos a tener que morir de nuestras obras malas, a nuestras obras malas. Vamos a morir a nuestro pasado, vamos a morir a lo que solíamos ser primeramente y vamos a ser nuevas criaturas por medio de aquel que nos escogió y nos amó primero. Entonces dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí vienen las cosas que Él va a hacer morir en nosotros cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, cuando Él nos hace una vasija nueva. Estas son las cosas antiguas de la vasija vieja, de la persona anterior que tú eras antes de conocer a Cristo. Esto es lo que si tú ya eres cristiano, ya de años, esto ya no debería de estar en ti. Para nada ya no debería de estar en ti ni en mí. Ya no debería de ser parte de nuestra vida. Si tú vienes comenzando en el camino y todavía tienes algunas de estas cosas, no te desesperes porque el cambio no es de la noche a la mañana. El cambio sucede lentamente y Dios trabaja bonito contigo. Algunas veces en algunas personas sucede radical así de la noche a la mañana porque ellos de verdad anhelaban de todo corazón, pero todos somos diferentes y a algunas otras personas les cuesta un poquito más y no hay problema porque Dios sabe cómo nos hizo y que todos somos diferentes. Pero estas son las cosas, dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, ¿verdad? Cuando eras vasija vieja. Ahora que eres vasija nueva, dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hay un poquito más de lo que era, me adelanté, hay un poquito más de lo que la vasija vieja tiene que dejar, el hombre viejo, la mujer vieja, y no estoy hablando del físico, estoy hablando de la persona anterior que éramos antes de conocer a Cristo. Esto también tiene que dejar uno como conocedor de la palabra del Señor. Tiene uno que dejar la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, los disparates, las palabras sucias que puedan salir.
no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, de la vasija vieja, ¿verdad? Como explicaba yo, del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, cuando venimos a Jesús, ya no somos más nosotros, ya no es que la hermana mexicana, la hermana colombiana, la hermana guatemalteca. Yo sé que eso siempre va a ser parte de nosotros porque somos de una cultura, pertenecemos, pero eso ya no es como que el número uno que nos identifica, sino que ahora somos de Cristo, somos uno, un solo, todos juntos, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. No, no de nación, no somos una nación, somos un pueblo escogido por Dios. Amén, porque Él nos ha puesto a todos juntos y Él nos ha hecho su pueblo, Él nos ha hecho hijos de Él. Entonces ahora Cristo es en nosotros el todo de nosotros. Y como Él es en nosotros y nosotros en Él, y ya no vivimos nosotros nada más por vivir, todas esas cosas anteriores que se mencionaron en Corintios 3, verso 3 en adelante, tienen que morir en nosotros. Y como te digo, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Muchas veces a algunos cuesta más unas áreas, a algunos les cuesta más otro. Tal vez tú eres una persona que Dios te ha ayudado a que te permanezcas puro y pura y no andas en fornicaciones, no andas en adulterios, no andas en idolatría, no andas en avaricia, en chismes, en murmuraciones, ni en envidias, pero está el enojo. Entonces, eso es lo que Dios quiere cambiar. Primeramente, internamente, todo eso Dios quiere cambiarlo de nosotros. Dios no quiere que eso esté en nosotros. Dice, haced morir el viejo hombre. Y ahora viene, ya que uno hace morir todo eso en la vida de uno y uno le pide a Dios ese cambio interno, ahora viene lo que es, lo que viene a ser la nueva vestimenta de lo que Dios quiere que nos vistamos todos los días internamente, primeramente. Y ese es el verso siguiente, dice el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Nuevamente lo leo, así es como nos debemos de vestir internamente. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, porque acuérdese, somos amados. Él nos amó a nosotros primero, Él nos eligió. No nosotros elegimos este camino, Él nos eligió a nosotros primero, Él nos amó a nosotros primero. Y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De eso nos tenemos que vestir. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a ver qué significa entonces entrañable misericordia, entrañable, o sea, desde tus entrañas, desde lo más profundo, entrañable misericordia, esa misericordia que viene desde adentro, que viene desde lo profundo, que viene a ser una como empatía con aquellas personas que están pasando por algún sufrimiento, que tú ves a esa persona que está llorando, que está sufriendo, y tu corazón se compunge, se quebranta junto con esa persona. Tú ves a esa persona pasando por necesidad y tú estás dispuesta a ayudarle en lo que tú puedas. Dios quiere que te vistas de eso, de entrañable misericordia, que tú veas que al que está sufriendo y como estás vestida o vestido de entrañable misericordia, estás dispuesto a hacer lo que está en tus posibilidades para ayudar a esa persona que está sufriendo y sacarle adelante. Así como Dios nos ha amado tanto
que no se, no, o sea, no se midió. Jesús no se midió para salvarnos. Él vino desde su trono, se presentó en carne y vino y sufrió por nosotros todos esos latigazos, todas esas cachetadas, bofetadas, todas esas blasfemias que se levantaron en contra de él. Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino y mostró entrañable misericordia. Y para con nosotros Él ha mostrado esa misericordia. Cada día, dice la Escritura, nuevas son sus misericordias. Entonces, de eso es lo que nos tenemos que vestir cada día. Otra cosa que nos tenemos que poner para vestirnos, dice, es benignidad. La benignidad es lo opuesto a la malicia. Benignidad se parece mucho pues con la bondad, con ser bueno. Disfrutas ayudar a los demás. Sientes esa alegría de poder tener esa complacencia de ayudar a los demás. Sientes gozo, alegría de poder tener en tu corazón, tener en lugar de tener envidia, lo que era el hombre viejo, poder disfrutar de ser benigno, de ser una persona amable, de no tener maldad, de no desearle mal a nadie, sino que poder darle una mano amiga a alguien, de poder ayudar, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil todo el tiempo ser benignos, tener esa bondad simplemente de dar sin recibir, de ser amables todo el tiempo, de tener misericordia todo el tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, capítulo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a nuestro Señor Jesús. Siempre en todo esto que les voy a dar, voy a poner el ejemplo de Jesús, porque es el ejemplo más perfecto que puedo darles. Jesús realmente sufrió demasiado por nosotros, pero siempre dio bondad y continúa dándonos bondad y misericordia, porque si no fuera por su misericordia, no continuara Él permitiendo que se predique este evangelio lo más que se pueda para que los que están perdidos sean salvos. Entonces, por eso tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de que a pesar de que se levantaron malos testimonios, contradicción de los pecadores en contra de Él, aún así Él sufrió todo ello y hasta el final ganó la victoria. Y nosotros también debemos de animarnos para no desmayar. Es que dejó Él ese ejemplo de perseverancia. Debemos de seguir perseverando en cada día, todos los días, vestirnos de entrañable misericordia, vestirnos de benignidad. La siguiente cosa la siguiente palabra que se menciona es humildad. Humildad no tiene que ver, porque muchas veces nos equivocamos, humildad no tiene que ver con que tú te menosprecies a ti misma, a ti mismo, o tengas una autoestima baja y te humilles en decir que no vales nada, que no tienes ningún talento y ningún don. No, 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 al contrario, eso tú te estás poniendo humillándote, pero no de la manera que Dios te está diciendo que hagas. Eso es incorrecto. Así que si de pronto lo estás haciendo para tú parecer una persona humilde, no lo hagas, porque recuerda que tú vales la sangre de Cristo. Tú vales muchísimo en las manos del Señor Jesús, tienes mucho valor. Entonces no puedes estarte tú denigrando, como se dice, para tú parecer humilde. No, sino que la humildad tiene que ver con que tú no tengas orgullo, tiene que ver con que tú no dejes lugar para el egocentrismo. O sea, que todo el tiempo no estés hablando de ti mismo, no estés centrado en ti, sino que, como mencionamos anteriormente, te centres en ayudar
a los demás, te centres en tener entrañable misericordia, benignidad, en sentir ese amor por tu prójimo, en sentir en qué le puedes ayudar a tu prójimo, sino que si tú eres una persona que estás completamente centrado en ti y aunque ves la necesidad, tú primero eres tú y después tú y al último tú, entonces eso quiere decir que no eres una persona llena de humildad. Pero si eres una persona que pone a los demás primero y dices, sabes que yo entiendo tu situación y te quiero ayudar, entonces ahí es en donde tú estás mostrando la humildad. También uno demuestra la humildad en aceptar que uno no es perfecto, sino que Dios lo está perfeccionando a uno cada día que va pasando. Por ejemplo, vemos que mucha gente a veces dice, no, pues yo ya entré al Evangelio, soy amada, soy amado, no soy pecador, nunca he hecho nada malo, etcétera, etcétera. Eso está mal también que lo digamos, porque realmente sí hemos sido pecadores, mas Cristo tuvo misericordia de nosotros. Cristo es el que nos salvó, Cristo es el que nos ha hecho merecedores de este regalo tan precioso que es la salvación. Entonces nosotros debemos demostrar humildad al ayudar a los demás, al poner a los demás primero, su necesidad si tienen, y no tratar de ser siempre ese centro de atención con ese egocentrismo o hablar de uno todo el tiempo de tal modo que a veces uno no deja que los demás se expresen, que los demás comenten qué es lo que traen en sus corazones, qué es lo qué es lo que sienten. Y siempre recordemos nuevamente a Jesús, que en todo momento mostró humildad, siendo el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo, vino a este mundo y no pidió, ¿verdad? Él ser el primero en todo, él tener una corona, porque él no vino a tener reinado aquí en la tierra, no, él vino a salvar lo que estaba perdido. Y siendo el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo, se puso en semejanza de hombre. Entonces usted y yo, ¿cómo no vamos a lograr humillarnos a nosotros mismos y poner a los demás primero en su necesidad, en lo que puedan estar pasando, en lugar de uno querer siempre ser number one, número uno en todo? Ahora, también es necesario que nosotros hagamos morir en nosotros eh, todo resentimiento, porque el resentimiento, la envidia, todo eso es parte del egocentrismo. Cuando uno dice, yo podría estar haciendo lo que él está haciendo mucho mejor, entonces ahí está creciendo la envidia en nosotros y en lugar de estar siendo bendecidos a veces por lo que la otra persona está haciendo, entra resentimiento en nosotros y ya no nos estamos vistiendo de humildad. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Menguar quiere decir disminuir. Entonces, si minimizamos el yo, si minimizamos el que yo quiero ser el primero, llamar la atención, hacerlo yo, hacer esto, aquello. Si minimizamos el yo, entonces va a crecer Jesús en nosotros. Vamos a menguar nosotros como personas con nuestras envidias, con que podamos tener, con nuestros resentimientos que podamos tener. Eso va a minimizar, va a minimizar, va a minimizar y va a crecer y maximizar el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús en nosotros, y de esa manera nos vamos a estar revistiendo de humildad. El siguiente paso o la palabra siguiente de lo que nos debemos de vestir es la mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con tener templanza, con tener calma. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios no nos ha dado cobardía, sino que nos ha dado poder. Y ese poder nos ayuda a tener dominio propio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos enfrentando una situación de tentación, una pasión desordenada, una situación de enojo, de cualquier situación,
una situación en la que te quiere a que hagas que pierdas también cualquier cosa, ya sea tu pureza o ya sea tu mansedumbre, tu paz, tu templanza, tú tienes que recordar que tú tienes poder para poder controlar cualquier cosa, cualquier tentación que te quiera desorientar de lo que tú ya tienes en tu corazón. Entonces, tú estás bajo control. Si tienes mansedumbre, estás bajo control. Y eso ya se nos fue dado. Ya Dios ya nos dio ese espíritu de mansedumbre, de control, de poder, ese poder de poder controlarnos, ¿me entiende? Muchas veces no lo queremos dejar que se manifieste, pero de que es nuestro, es nuestro. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio para cuando venga esa situación de pelear. Y a todos nos ha pasado que a veces nos salimos de control y de repente, uy, pero la escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestras cabezas. Tenemos que tener cuidado. Perdón, dije cabezas, es Efesios 4:26 donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, es normal que nosotros de pronto sientamos un poco de enojo, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejemos que nos llene de ira de tal modo que pierdamos el control. Debemos de siempre estar revestidos de mansedumbre, de esa templanza. Y recordemos nuevamente a Jesús, como dije, siempre lo voy a poner de ejemplo porque Jesús es el mejor ejemplo. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay una cosa bien importante cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, cuando aprendemos a revestirnos con esa mansedumbre, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Es por eso que también es necesario revestirnos de esa mansedumbre, de esa humildad, de esa benignidad, de esa entrañable misericordia, porque hallamos descanso para nuestras almas. En uno de los videos anteriores que yo he compartido, hablé acerca de a veces del resentimiento, y ese resentimiento o a veces la envidia se manifiesta tanto en uno que hay veces que en serio que vienen dolores físicos a tu cuerpo y tu alma no descansa, de verdad. O sea, tú necesitas perdonar, liberarte para que tu alma tenga descanso. Entonces, cuando somos mansos, nuestra alma también tiene descanso. Y así nos liberamos de muchas cosas, de enojos, de gritería, nos liberamos de que se nos suba el azúcar, nos liberamos de que nos dé diabetes, nos liberamos de que quién sabe cuántas enfermedades más vienen por causa del enojo. Importante, mantengamos la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, cuando también la escritura nos dice que si nosotros somos como esas personas que no tienen rienda, que no tienen mansedumbre, venimos a ser como una ciudad derribada, dice la escritura, Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo no quiero ser una ciudad derribada. Yo no quiero que mi familia se derrumbe por causa de no tener mansedumbre, no tener humildad, no tener misericordia. Yo no quiero que mi relación con mis hermanos en Cristo se derrumbe por no estar vestida de esa entrañable misericordia, de esa humildad, de esa mansedumbre. Entonces, si usted anhela no ser una ciudad derribada, no estar derrotado, no tener eso en su corazón que le está dañando, despójese del viejo hombre, despójese de todo lo que le está apartando de Dios y de todo lo que está dañando esa vestidura de la que nos tenemos que revestir día a día. Ahora, la última que se menciona es paciencia. Y la paciencia es algo que también se tiene que trabajar mucho para poder desarrollarla, para poder obtenerla. Quiere decir
con tener resistencia a cualquier situación, cualquier provocación que pueda llegar a su vida. La paciencia se desarrolla por medio de las pruebas también, porque la escritura nos dice, de igual manera es un verso que he compartido otras veces, y está en Santiago capítulo 1, verso 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la paciencia es esa resistencia que usted puede tener y se va a producir esa paciencia por medio de las pruebas que van llegando a nuestra vida. Ya cuando usted enfrente otras situaciones en el mundo, por causa de que usted ya tiene esa paciencia, usted va a actuar muy diferente a una persona que no está revestida de paciencia, que no está revestida de la presencia del Señor Jesús, porque usted va a ser diferente, una vasija nueva. Hasta aquí llega la parte número 1 de la identidad interna. Nosotros necesitamos despojarnos del viejo hombre, como leíamos, de toda esa lista de cosas con la que podemos llegar ante los pies del Señor. Y a veces, aunque hayas crecido en el Evangelio, también te tienes que despojar de esas cosas y muchas más. Y nos tenemos que revestir primeramente de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y tenemos que tener esa paciencia. Todos los días yo me debo de vestir con ello. Esa es la vestimenta interna que debemos de tener, porque al tener esta vestimenta interna, entonces mis pensamientos, mi corazón, mis actitudes, mi manera de hablar va a ser diferente, y yo voy a estar mostrando por medio de mi vestimenta interna que soy hija o hijo de Dios. Ahora vamos a ver la vestimenta, la identidad externa, que viene siendo la vestimenta externa. Y la razón por la que primero mencioné la interna es porque hay una cosa muy importante. Nosotros, como mencionaba con las vasijas, no podemos adornar por fuera nada más. O sea, yo no le puedo decir a alguien vístase así, y de pronto esa persona empieza a vestirse así en santidad por fuera, empieza a ponerse faldas largas, blusas decorosas, empieza a vestirse como una cristiana o cristiano, pero por dentro todavía no ha sucedido un cambio. Entonces esa persona, lo que va a venir pasando con esa persona es que a veces en la iglesia se va a vestir de una manera, de pronto por la presión, pero como no ha habido un cambio interno afuera de la iglesia, esa persona de pronto va a vestir diferente. Pero cuando hay un cambio interno, cuando ya tienes esa identidad interna, cuando Jesús ha quebrado la vasija rota y ha hecho una vasija nueva, ahora el adorno por fuera manifiesta lo que está también adentro. Van mano a mano. Y de igual manera, o sea, yo no puedo decir que solamente el interior importa. Tampoco puedo decir que nada más el exterior importa. Ambas cosas importan, porque si yo me estoy vistiendo, si yo estoy siendo una persona súper vestida de mansedumbre, súper vestida de entrañable misericordia, de humildad, de paciencia, pero por fuera no estoy vistiendo como Dios manda, entonces de nada me va a servir. Tienen que ser las dos cosas. Y de la misma manera, vuelvo y repito, no puedo estar con falda larga y tener todas esas cosas malas como el viejo hombre, envidias, críticas, chismes, todas las cosas que mencionamos en el verso anterior que leímos. Entonces vamos a leer ahora la identidad externa. Leemos en el nombre de Jesús, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿verdad? Entonces empieza con el hombre. Es necesario que el hombre se vista de lo que mencionamos anteriormente, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
que el varón también tiene que tener mucho cuidado en no reservar nada malo en su corazón para poder levantar manos santas, manos limpias. Y aquí viene con la vestimenta de la mujer. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer necesita vestir con pudor, con modestia, con decoro. Decoro tiene que ver con la misma palabra pureza, honestidad. Eso tiene que ver el decoro. Una mujer que se viste decorosamente está vistiendo con pureza, con honestidad. Pudor quiere decir reserva, tener esa vergüenza, ese respeto por sí misma. Ese es el pudor. Ese pudor se tuvo que despertar en el ser humano cuando Adán y Eva pues cayeron en pecado, porque Dios les había dicho que de todo fruto podían comer, pero no debían comer del árbol que se les había dicho que no comiesen. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando Dios les mandó a hacer esto, de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, no era que literalmente iban a caer muertos ahí, pues su cuerpo, ¿verdad? Físicamente, sino que iban a morir a esa inocencia que ellos tenían, porque ellos andaban desnudos, pero ellos tenían la mentalidad como un niño que pues el niño puede andar desnudito ahí sin su camisita o lo que sea, pero el niño no anda con mentalidad sucia de que anda mostrando su cuerpo, sino que el niño anda normal. Así Adán y Eva estaban desvestidos y no tenían esa mentalidad, ¿verdad? De estarse mirando el cuerpo ni nada, ni deseándose, eran como personas pues limpias, por así decirlo, o sea, tenían la mentalidad de como niños, pero más adelante vemos que cuando ellos llegan y pecan, se dan cuenta de que estaban desnudos, se dieron cuenta porque Dios estaba queriendo dialogar con Adán, por él el ser el responsable, ¿verdad? Porque por él ser el varón. Entonces le dice en Génesis 3:10, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Más adelante le dice, ¿verdad? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y es donde comienza la situación de que Dios tiene que hacerles una vestimenta para que se puedan cubrir, porque ahora ellos ya están despiertos, ya saben lo bueno, lo malo, y es ahí donde pues entra el pecado, la caída del hombre, y por eso viene la necesidad de que Jesús venga a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es necesario ahora, hoy en día, que nosotros no andemos desnudos, sino que nos cubramos. Y nos tenemos que cubrir porque nuestra mente tiene muchas imaginaciones y muchas cosas que se necesitan que dejar en las manos de Dios. Y si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, como mencioné anteriormente, si no tenemos ese cambio interno, entonces, cuando, por ejemplo, señorita, si tú andas mal vestida, un hombre en la calle que no tiene ese cambio interno te va a mirar así desnuda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él no va a pensar como Adán y Eva antes de pecar. Ellos tenían su mentalidad limpia. Él no va a pensar, oh, mira, la muchacha está mostrando su ombliguito, qué linda la muchacha. No, no, no. Él en su mentalidad de hombre carnal va a pensar sucio, va a tener pensamientos de lascivia, en su mente se va a imaginar cosas que no se debiera de imaginar. Entonces va a llegar a una imaginación fea. No quiero mencionar más por si alguna jovencita pequeña mira este video, pero si uno anda desnudo, si uno no se cubre,
si uno no tiene ese pudor, esa modestia, ese respeto por sí mismo, uno va a estar transmitiendo a la humanidad, a todo aquel que lo mire a uno, un mensaje específico. Y entonces lo externo revela tu identidad, revela quién tú eres, revela si realmente tú te respetas como mujer, como joven, como persona o no. La palabra del Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que la mujer se vista con pudor, con modestia. Pero hoy en día las modas, o sea, van de mal en peor. De primero comenzó toda esa moda del pantalón. El pantalón en realidad lo usaban los varones, sino que el pantalón después se comenzó a usar por la mujer. Comenzó a utilizar el pantalón, o más que nada esto influenció muchísimo cuando fue la guerra de la historia del pantalón. Perdón, lo dije, lo dije un poquito mal. Al comenzar la segunda guerra comienza como a surgir en que las mujeres tomen pues ese empoderamiento y vayan a agarrar los trabajos que los hombres estaban haciendo porque ellos estaban en guerra. Entonces, para andar más cómodas, para hacer esos trabajos de pues varoniles, empezaron a utilizar overoles y cosas así como pues de varón, prendas de varón. Entonces el pantalón ahí surgió, ahí tuvo, la guerra fue más que nada lo que pues influyó muchísimo en que las mujeres comenzaran a utilizar esa prenda. Ya conforme pasó el tiempo se empezó pues a poner de moda el pantalón. Y las mujeres pues comenzaron a luchar para usar el pantalón. Pero a la mujer pues más que nada se le olvidó, porque yo sé que la palabra es por los siglos de los siglos, que el Señor siempre ha dicho que al hombre se le ha puesto una vestimenta y a la mujer otra vestimenta. Entonces, nosotros, si queremos ser mujeres que honren a Dios, no solamente por dentro, sino también por fuera, necesitamos buscar qué es lo que le agrada a Dios. Y la palabra del Señor Jesucristo nos dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, de pronto la necesidad le hizo a las mujeres que usaran overoles, pantalones en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y esa fue una necesidad. Es como, es la pregunta que también yo me hice en una ocasión cuando tuve que ir al trabajo, porque personalmente yo siempre he usado falda en la escuela, en educación física, o sea que es deportes. He usado faldas, yo he pedido permiso a los maestros, yo les explico, yo soy hija de Dios, soy cristiana, necesito que me dejen usar falda y ellos siempre me han dejado, pero cuando ya comencé a trabajar, pues hay algunos sitios que son resbalosos o algo y a veces uno tiene que tener cuidado pues, con la falda, pero yo dije, yo puedo ser cuidadosa, si me dan permiso yo voy a usar mi falda, no hay problema porque yo quiero exaltar a mi Dios en todas las áreas de mi vida. Y en esta ocasión, pues a mí no me habían dejado usar falda. Pero lo que hice fue utilizar un blusón más largo porque era un sitio de cocina, para cubrirme lo más posible que se pudiera. Y así fue como logré pues hacer mi trabajo, pero por la necesidad. De ahí para adelante yo nunca he utilizado un pantalón y en mis otros trabajos sí me han permitido usar falda y yo he usado mi falda. Yo no quiero poner en lo bajo a mi Señor Jesús. Yo quiero exaltar a mi Dios en todo, pero también quiero ser transparente con usted de que en ese trabajo sí tuve que usar pantalón, pero traté de cubrirme lo más que se pueda. Estas mujeres durante la guerra tuvieron que estar en esa necesidad pues, de trabajar, de utilizar ese puesto que esos varones tenían, ¿verdad? Entonces, en un momento de necesidad,
se utilizó, pero no era para que se quedara, porque después de ahí se hizo una moda. Y después de ahí se fue elevando esa moda, Y ahora, ¿cuál es el punto de esa moda? Ahora las muchachas andan con unos shorts que no parecen shorts, no parecen, o sea, parecen ropa interior. Y de ahí se fue más, y ahora está de moda andar casi desnuda o desnudo. Cosa que ya no está ahí ese pudor, esa modestia. Y volviendo al libro de Deuteronomio que leamos, Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová es una abominación. A Dios no le gusta que uno vista como el hombre. A Dios no le agrada. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que Dios haya dicho, o sea, aquí no especifica el pantalón. Quiero que noten porque alguien se lo va a preguntar, ¿verdad? Eh, pero ahí dice que no vestirá traje de hombre. Quiero especificar esto. En nuestra cultura, nuestra manera de ver al hombre y a la mujer separar, vemos que una mujer, para identificar a una mujer es femenina, ¿verdad? Una mujer anda vestida con vestido, con falda, así es como uno identifica a una mujer. Aquí entre, pues, voy a decir los hispanos, porque hay mucha, no quiero hacerlo muy grande, pero por ejemplo, si pensamos en Nueva Zelanda, ahí el varón usa falda, por ejemplo. Entonces, ahí es diferente la cuestión. Entonces, si yo viviera en Nueva Zelanda, ¿verdad? Y si fuese hombre, que no quiero ser, estoy muy bien así, gracias a Dios. Entonces, yo tendría que vestir así, conforme lo que Dios manda. Yo tendría que vestir así, porque aquí lo importante es honrar a Dios. Lo importante es poner en alto su nombre y en engrandecerle a Él. Entonces, si Dios me está diciendo que yo no voy a vestir como el varón, y el varón, para identificar el varón en esta cultura, nosotros vemos que el varón usa pantalón, la mujer usa vestido, usa falda. Yo voy a honrar a mi Dios de esta manera. Yo voy a serle fiel a mi Dios de esta manera. Tu vestimenta dice mucho de ti. Tu vestimenta es tu identidad externa. Y dice que de qué modo te van a respetar. Entonces, volviendo al verso del decoro y de la modestia en Primera de Timoteo capítulo 2, quiero decirte que tengas mucho cuidado en cómo te vistes. Número 1, trata de agradar a Dios. Y número 2, no vayas con las corrientes de este mundo. De pronto se introdujo el pantalón así de esa manera, después otra cosa y otra cosa, porque realmente lo que uno es, lo que uno viste por fuera, lo representa a uno, es tu identidad. Y te das cuenta porque muchas veces yo sé que hacemos malas decisiones en a veces juzgar a alguien, cómo se ve por fuera, pero es la realidad. Por ejemplo, si vemos a alguien con un uniforme de policía, sabemos que esa persona tiene esa identidad de autoridad y le vamos a respetar, ¿verdad? Si una persona está vestida de doctor, le vamos a saber, esa persona es un médico y le tenemos ese cierto respeto, ¿no? De que salva vidas. Si una persona está vestida como una persona ramera, que viene siendo pues una persona vestida vulgarmente, con tacones exagerados, con minifaldas, yo qué sé, enseñando aquí y allá, poniéndose demasiada cosa que exagerada en su cuerpo. Entonces nos damos cuenta de que a esa persona no la van a respetar. Alguien de pronto no va a llegar, señorita, ¿cómo está? No, sino que van a decir, oh, esa persona debe ser muy fácil de conquistar su corazón, la voy a llevar, ¿verdad? Y de pronto no la valoran a esa persona como lo que ella es. Y yo te quiero invitar a que si tú quieres que de verdad alguien que tú quisieras conocer te valore,
como lo que tú eres, como la persona especial en las manos de Dios que tú eres, ese tesoro especial que vale la sangre de Cristo porque Jesús murió por ti. Si tú quieres que Dios haga que los demás te valoren, pues empieza a valorarte a ti misma, cubriéndote tu cuerpo, cubriendo esas áreas que, como te digo, por causa del pecado, el hombre es llevado a desvalorarte. Y es algo que a mí me duele mucho ver a las jóvenes o ver a mujeres que pues a veces piensan que se ven pues a gusto, ¿verdad? Que se ven bien, pero más sin embargo el hombre tiene tanta suciedad a veces en su mente, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que es por eso que es necesario cubrirte. Y como tu externo dice mucho de ti, entonces ponte a pensar qué es lo que quieres que tu externo comunique de ti. ¿Qué quieres inspirar? ¿Quieres inspirar lascivia? ¿Quieres inspirar pecado? ¿Quieres inspirar bendición mejor? ¿O quieres que te valoren por quien tú eres? ¿Quieres que te respeten? ¿Quieres que te admiren por tu manera de hablar, por tu cariño, por tu mansedumbre, por tu templanza, por todo lo que mencionamos anteriormente? ¿O quieres que te estén codiciando? Porque el hombre, dice la escritura, que de continuo piensa el mal. Ahora, yo no quiero, por favor, que te vayas a sentir mal como mujer ni como jovencita y que digas, ay, por mi culpa, los hombres van a andar pensando. No, no, no. Yo lo que quiero es que tú sepas que vales mucho para Cristo, que vales la sangre de Cristo y vales tanto, eres una joya tan preciosa que Dios no quiere que andes mostrando esa preciosura que tú eres, sino que Dios quiere que tú la guardes, la reserves y te cuides para no mostrar tu cuerpo a cualquier persona. Ahora, la escritura nos dice de las casadas y de las solteras. En el libro Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces nosotros, las casadas, yo soy casada, por ejemplo, tengo que tener una conducta decorosa, una conducta de mansedumbre, de templanza, de todo lo que mencionamos anteriormente, para que los que no creen puedan, por medio de mi testimonio como mujer casada, ser salvos y que crean en la palabra y que ellos vean un buen testimonio en mí. Y yo como casada, yo no quiero que vean cosas malas ni que codicien mi vida, porque yo pertenezco a mi esposo. Entonces, tener mucho cuidado, casadas, en su aspecto interior, pero también exterior. Las señoritas también debemos, las señoritas deben tener mucho cuidado en lo que están haciendo, porque la escritura dice también que hay una diferencia entre la casada y la soltera. Primera de Corintios 7:33 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces, en cuerpo, usted tiene que ser santa, señorita. En su cuerpo, usted no tiene que andar mostrando nada, ni que la gente, ni que las personas la miren con morbosidad, ni le falten al respeto, ni la hagan sentir que usted no tiene valor. Usted tiene que ser santa por dentro y por fuera, tratando de agradarle a su Dios. Y agradar a Dios significa que usted no va a agradar al hombre. El hombre, para poder aprobarte, va a invitarte a hacer cosas diferentes a las que Dios nos manda hacer. El hombre va a querer impulsarte a llevar una moda diferente, a impulsarte a vicios, impulsarte a cosas que dañan nuestra relación con Jesús. Pero Gálatas capítulo 1, verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y si tú eres sierva de Cristo, tú no vas a tratar de agradar al hombre. El hombre va a tratar de imponerte, y no así te lo va a imponer así de que, órale, a fuerzas póngase pantalón. No, sino que va a venir bonita la cosa,
esto está de moda, esto está acá, y te lo va a querer imponer. Y si muchas veces tú no sigues las corrientes de este mundo, el hombre te va a rechazar, las amistades muchas veces te van a rechazar, en la escuela te van a rechazar, pero si tú quieres exaltar al que todo lo puede y al que todo lo sabe, aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo, entonces tú vas a hacer todo tu esfuerzo para agradarle a Él, para vestirte en santidad, tanto por dentro como por fuera, como lo hemos estudiado. Y aquí en el libro de Gálatas, Pablo les está hablando a los Gálatas porque estaban tratando de cambiar el evangelio. Es que el hombre siempre tiene una maquinación en sus pensamientos y les llegan diferentes creatividades para cambiar la cosa. Entonces querían cambiar el evangelio y Pablo decía, ¿saben qué? Este evangelio no es de hombres y tampoco me lo reveló sangre ni carne. Es un evangelio puro que solo Jesucristo me lo reveló. Yo también te digo en esta hora, yo no te voy a dar la revelación de todo este tema, no te voy a forzar a nada, porque es Dios el que te va a guiar a ti, el que te va a ayudar a que te puedas dar cuenta de que tu identidad, tanto interna como externa, es importante. Dice quién tú eres, dice que si tú verdaderamente eres hija de Dios y te identifica como una hija de Dios, y dice también tu convicción, si tienes la convicción de agradar a Dios o no. Pero esto no te lo voy a revelar yo te puedo compartir lo que está escrito en la palabra y te puedo compartir lo que he aprendido con la ayuda de Dios, pero es Dios quien te lo va a revelar a ti. Mas sin embargo, yo te invito a que no trates de ser aprobada por el mundo, sino que trates de ser aprobada por aquel que te ama, que te quiere ver bien. Su palabra dice que Él tiene planes buenos para nosotros. Entonces, al Él pedirnos que nos vistamos, que nos cubramos con decoro, con prudencia, con modestia, ¿será porque nos quiere mantener ahí reprimidas y nos quiere lastimar y quiere que estemos psicológicamente traumadas? No. Él nos manda a que nos vistamos por algo bueno. Él quiere protegernos, quiere cuidarnos, quiere que a través de que tú te vistas en santidad, los demás vean en ti tu manera de pensar, tus valores, lo que tú verdaderamente eres. No quiere que te vean nada más por el exterior, por la manera de tu cuerpo, por el color de tu piel, ni por lo que está exterior, sino que Él quiere verte bien, Él quiere cuidarte. Y créeme que tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de ser, de verdad revelan a las personas que si tú verdaderamente tienes a Jesús en tu corazón. En Mateo 26 vemos cuando Pedro niega al Señor, y vemos cómo la gente le identificaba por su manera de hablar, por su manera de ser. Decían, verdaderamente tú has estado con Jesús. Entonces yo quiero que tú sepas, jovencita, amada mujer que estás ahí atrás de esta cámara, tu esencia, tu personalidad, tu manera de hablar, tu vestimenta interna y externa revelan si has estado con Jesús, si has pasado tiempo a solas con Jesús, si has seguido a Jesús y si Jesús ha hecho un cambio en tu vida. Se va a revelar interna y externamente. Por último, el número 3, quiero decirte que lo que te influencia son muchos aspectos. Pueden ser las amistades, pueden ser, como te dije anteriormente, las modas. Quiero que sepas que no es malo llevarte con los demás, ser amiga de los demás. Yo tuve 3 amigas muy, muy queridas en mis 2 primeros años de high school, que viene siendo como la secundaria preparatoria aquí. Entonces, esas 3 amigas, una era de Guatemala, otra de El Salvador y otra de Oaxaca. Las 3 jovencitas pues usaban pantalón, pero eran mujeres, eran jovencitas aplicadísimas, llevaban muy buenas calificaciones, estaban aprendiendo también inglés junto conmigo y, o sea, estábamos empezando aquí y yo siempre me vestía con mi falda larga y ellas sabían de mi fe, yo les contaba, ellas me hacían preguntas, pero aún así ellas no trataban de cambiarme. Pero desafortunadamente después tuve que moverme de escuela y entré a otra escuela en la que conocía a jovencitas más, pues por así decirlo, muy diferentes, demasiado influyentes, realmente querían influir en mí. Y yo sí quería ser su amiga, pero como todo el tiempo me decían, deja esa falda, te ves fea, me criticaban, me hacían sentir menos, yo tuve que separarme.
separarme de esas amistades. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces yo tenía que convertirlas a ellas, yo tenía que influenciar en ellas y yo traté de influenciar en mis amistades, pero mis amistades no querían escuchar de Jesús y no querían vestir como yo vestía, yo no les iba a permitir que cambiaran mi identidad, porque yo soy hija de Dios, yo soy pentecostal y yo le sirvo al único Dios verdadero que es Jesús. Él creó el universo entero, Él creó mi vida. Él me dio aliento de vida en el vientre de mi madre. Entonces yo honro a mi Dios Todopoderoso. ¿Cómo yo le voy a fallar? Y yo soy su boca, yo hablo de Él, yo hablo de su verdad. Entonces yo no iba a permitir que esas amistades me dañaran. Te lo menciono porque si tú tienes amistades y tienes amigas que usan pantalón y tú les has explicado tu fe y si tal vez ellas no quieren, pero te respetan, siguen tu amistad normal, pues no tiene nada de malo que tú seas amiga de esas personas. No te digo recházalas, no, si no usa falda, no les hables. No, tú sé amiga de todos las amigas que quieras tener, pero si ellas te están forzando lo que se llama, se dice en inglés peer pressure, te están presionando para que hagas algo deshonesto, para que deshonres a tus padres, para que te vistas de una manera que deshonre a Dios, para que hagas drogas, para que hagas alcohol, para que tomes, pues, para que fumes o hagas otra cosa inadecuada que deshonre a tu Dios. Ahí es en donde tú tienes que tener esa sabiduría y darte cuenta y decir, como dice en el libro de Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Debes de decir, si ellos me están tratando de cambiar, me estoy dando cuenta que ellos no son verdaderos amigos o amigas, me tengo que alejar, ¿verdad? Tienes que tener ese cuidado de ti misma, tienes que separarte de las amistades que pueden perjudicar tu relación con Dios y dañarte internamente, tu vestidura interna y tu vestidura externa. También Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo que hacen tus amistades, que están ahí. No, que si tu papá, tu mamá te dice que vistas así, ¿por qué? Hazlo. Y te empiezan a inspirar a que te rebeles en contra de tus padres, a que digas, no, yo no me quiero vestir así, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Allí ten cuidado, porque eso está muy mal, pues la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre esta tierra sean alargados para ti. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado en identificar a tus amistades. Ten cuidado de ti mismo, esfuérzate por agradar a Dios y vas a ver que Dios te va a honrar porque dice su palabra que Él honra a los que le honran y Él te va a bendecir y te va a ayudar. Espero en Cristo Jesús que este mensaje haya sido de bendición para cada una de estas mujeres preciosas que siguen la página y jóvenes que lo puedan ver. Créame que este tema es extenso, me faltó mucho más, pero espero en Dios, traté de condensarlo lo más que pude, que sea de bendición para cada una de ustedes y que puedan comprender que tanto es importante la vestimenta por dentro como por fuera. Es muy importante que dejemos que Dios haga ese cambio como esas vasijas en sus manos, primeramente interno y de ahí va a fluir lo externo y tu identidad interna va a permitirte que tú hagas esos cambios externos. Rápidamente un testimonio de mi mamá cuando se convirtió a Cristo. Ella era una persona que le gustaba maquillarse, le gustaba ponerse pantalones, ponerse adornos por fuera, cosas, y fue
fue duro para ella, pero cuando ella llegó al camino del Señor Jesús, ella le pidió revelación al Espíritu Santo, le dijo, Señor, ayúdame a darme cuenta de qué manera quieres tú que me vista y si estoy verdaderamente en la iglesia correcta. Dios la tocó, la llenó con su Espíritu Santo y le dio esa capacidad de que cuando llegara a la casa ese mismo día, tirara los pantalones, tirara el maquillaje, tirara todo, hiciera un cambio completo externo de su vida, porque Dios quebrantó lo interno, lo moldeó y lo hizo nuevo. Entonces, así es por eso que te digo que Dios va a trabajar primero contigo internamente y después el externo va a demostrar el cambio que Dios ya hizo. En el nombre de Jesús oremos. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Espero que sea de beneficio esta palabra para alguien, pues reconozco y soy testimonio, Señor, de que su palabra no retorna vacía, Señor. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra es de bendición. En tu nombre, Señor, para alguna vida, para algún corazón, Señor, hágase su voluntad, Señor, en cuanto escuchen esta palabra, Señor, si usted quiere tocar a alguien, si usted quiere obrar, muévase, Señor, conforme a su voluntad, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús, que usted tenga misericordia y que nos ayude a comprender lo importante que es cubrirnos y demostrar la identidad de hijas suyas que somos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios me les bendiga y gracias por quedarse hasta aquí. Sé que fue un video larguito, pero Dios me les guarde.